ensayos clínicos. En el día, creo que es el Día Internacional de los Ensayos Clínicos, que yo hasta hace poco no sabía que esto existía, pero realmente es un tema interesante, ¿no? Porque los ensayos clínicos, de alguna manera, es el último paso para que un tratamiento o una estrategia de tratamiento mm, se demuestre una eficacia para que sea admitida en la práctica clínica, ¿no? Y solamente se llega a hacer un ensayo clínico cuando existe una base muy sólida en la investigación básica y antes de difundir el tratamiento como estándar es necesario compararlo generalmente con placebo para ver si lo que se cree que va a suceder o el beneficio que va a tener es real, ¿no? Y la sorpresa es que por lo menos la mitad de los ensayos clínicos no dan ningún beneficio. El fármaco activo, la estrategia activa, es igual que la estrategia o el placebo, ¿no? Y justo por esto es por lo que hacen falta los ensayos clínicos, ¿no? Por no utilizar tratamientos que cada vez son más complejos y pueden tener efectos secundarios sin tener una demostración clara de lo que son. Entonces, esto todavía no está imbuido en toda la población, pero está muy claro para las autoridades sanitarias y quizás para la población lo que tienen que saber es que los ensayos clínicos se hacen sobre una maraña arquitectónica de estructura del estudio que está hecho así fundamentalmente por la protección de los pacientes. Toda la complejidad administrativa está hecha porque los ensayos clínicos haya un comité que controla los datos que están día a día y si hay algún problema, pues tienen la capacidad de parar el estudio o advertir a los directores del estudio que algo está pasando mal o que ya se ha alcanzado una solución. O sea, están muy protegidos, la estructura es muy compleja, pero por protección del enfermo. Y la última cosa que quería yo señalar es que el participar en un ensayo clínico, sorprendentemente, solamente el poder participar en un ensayo clínico, el cualificar, tener los criterios para poder ser una persona que está en un ensayo clínico, ya identifica al enfermo como de menos gravedad y con un futuro de vida más larga y de más calidad, por lo menos en los ensayos cardiovasculares, ¿no? Y esto es debido a varias cosas. Una, que probablemente el enfermo que puede entrar en un ensayo clínico tiene menos enfermedades asociadas, es un enfermo, digamos, entre comillas, menos enfermo, pero otra parte muy importante es que el enfermo que participa en un ensayo clínico, que acepta participar en un ensayo clínico, probablemente es más disciplinado en seguir las normas que le marca los médicos que llevan el ensayo clínico y esto se asocia a un beneficio. De hecho, cuando se ve en los ensayos clínicos, se compara cuántos enfermos tomaron todas las pastillas de placebo frente a los que tomaron menos del 80% de las pastillas de placebo que le correspondían, hay un beneficio claramente en favor de los que tomaron más placebo, ¿no? Y esto no es por el placebo en sí, que es una pastilla inocua, sino porque la adherencia a los tratamientos en la práctica real es extraordinariamente importante, el seguir las normas, las instrucciones que pone el médico, y esto también se ha demostrado en los ensayos clínicos. Entonces, en estas jornadas de hoy se va a dar un repaso a la historia de los ensayos clínicos y detalles prácticos y espero que los asistentes los disfruten y entiendan un poco mejor el porqué de los ensayos clínicos y por qué los médicos muchas veces pedimos participar en una de estas cosas. Que lo disfrutéis. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, por la presentación. Yo, bueno, la mayoría me conocéis, soy Alberto Borovia, trabajo en el Servicio de Farmacología Clínica y en la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos, en la UCIC. Y lo que voy a hacer en los próximos minutos es ir haciendo una revisión histórica de los orígenes de los ensayos clínicos hasta prácticamente nuestros días. Bien.
Bueno, antes del ensayo clínico, que como vais a ver, esto es algo realmente muy reciente, luego lo veremos, pero prácticamente desde el primer ensayo clínico randomizado doble ciego moderno no han pasado más de 70 años. Durante todos los siglos anteriores, prácticamente durante los últimos, prácticamente durante nuestra era, no ha habido ningún cambio hasta prácticamente el siglo XX. Antes del siglo XX, en lo que es la medicina, la tradición ha estado siempre por encima de la evidencia. Lo que se hacía en el Imperio Romano se ha seguido haciendo, como ahora veremos, hasta prácticamente el siglo XVI, siglo XVII. Lo que era la terapéutica, el tratamiento de las enfermedades se basaba en costumbres ancestrales, nunca en la evidencia. No existía observación y no existía interpretación de los resultados. Es decir, los médicos, o como ha ido cambiando el nombre a lo largo de los siglos, lo que hacían era aplicar los conocimientos que les habían ido transmitiendo sus antepasados, sin cuestionarse si esos tratamientos eran los más adecuados, sin observar qué ocurría si aplicaban otro tipo de tratamientos y, por supuesto, sin interpretar ningún tipo de resultados. Es decir, prácticamente durante 15-16 siglos lo que ha predominado es lo que llamamos el médico doctrinario. Es decir, había un dogma terapéutico, puede que se basara en una especulación teórica, pero desde luego esta especulación teórica no se comprobaba mediante ningún tipo de experimentación. Por poner algún ejemplo, las estrategias que seguía Galeno, año 129 después de Cristo. Galeno fue un médico de gladiadores en el Imperio Romano, y las técnicas que utilizaba en aquellos casos en los que había una gangrena y había que hacer una amputación, que era básicamente poner hierros candentes para cauterizar o administrar aceite hirviendo, son las técnicas que se siguieron utilizando hasta prácticamente el siglo XVI. Quizá el primer registro escrito que tenemos de un médico, un cirujano, que se plantea y se cuestiona lo que se ha estado haciendo en los últimos 15 siglos es la evidencia que veis en la diapositiva, Ambrosio Paré, que en el año 1536 se plantea que quizá esta manera que se tiene de cauterizar y de manejar el dolor de las amputaciones quizás sea demasiado cruel. Y lo que se plantea es administrar un medicamento, el que llama medicamento digestivo, que son claras de huevo, aceite de rosas y mentol, y lo que hace es aplicarlo en lugar de aplicar aceite hirviendo. Y lo que se da cuenta es que disminuye la inflamación, disminuye la supuración, que en aquellos pacientes en los que había aplicado aceite hirviendo, ¿vale? Obviamente esto no es un ensayo clínico, pero son los primeros datos que tenemos escritos de este cambio de lo que es un médico doctrinario. Voy a hacer lo que se ha hecho en los últimos siglos a lo que podría ser un médico empírico, ¿vale? En el siglo XVI. Bueno, pues vamos a ensayar a ver qué es lo que pasa en función de mi intuición, en función de mi experiencia. Al final no se hace digamos, un estudio experimental ni un análisis estadístico, pero bueno, la intuición y la experiencia, lo que se hace es cuestionar lo que se había estado haciendo hasta ese momento para intentar mejorar el tratamiento de ciertas patologías, ciertas enfermedades. Bien, ¿qué entendemos ahora mismo por ensayo clínico? Bueno, pues esta es una definición, digamos, tradicional, clásica. Luego veremos cómo las definiciones han ido cambiando, y ya en función de si estamos hablando de una definición más metodológica o una definición más administrativa a día de hoy, pues puede cambiar. Pero bueno, desde el punto de vista conceptual, un ensayo clínico es un experimento planeado para evaluar la eficacia de un tratamiento o una estrategia terapéutica en humanos mediante la comparación de resultados entre grupos que sean comparables, en pacientes que reciben el tratamiento que yo estoy experimentando y un tratamiento control o un placebo. Vale, la definición que tenemos actualmente
se basa en distintos principios que voy a poner ejemplos de lo que podría ser las primeras evidencias que hay de la aplicación, pues, de lo que es la comparación, ¿vale? Como forma de sacar conclusiones. Las primeras evidencias que puede haber y médicos que utilizan placebos para intentar establecer cuál es el valor real de los tratamientos. Los primeros indicios de la estadística, los primeros conceptos, tal como lo conocemos hoy, es decir, la aplicación de números o técnicas que utilizan números para poder cuantificar y comparar datos. También los primeros vestigios de lo que sería el enmascaramiento para asegurar la interpretación de los resultados, que al igual que la distribución aleatoria, son estrategias que se han ido desarrollando para intentar mitigar los sesgos en el desarrollo de los ensayos clínicos. Bueno, pues la primera evidencia escrita probablemente que tenemos de lo que es la comparación data del siglo XVI, de Juan Bautista van Helmont, que se plantea en el siglo XVII, que se plantea que la técnica que se había estado utilizando en los últimos años de sangría, cuando la idea que se tenía era que las enfermedades se producían por alteraciones de los humores que tenían en la sangre los pacientes, pues se planteaba que era necesario hacer sangrías para eliminar los malos humores. Van Helmont en el siglo XVII lo que se plantea es que a lo mejor es más perjudicial el hacer esas sangrías que no hacer nada o hacer otro tipo de estrategias. De tal manera que establece o plantea un experimento con otro colega que era defensor de las sangrías y que le plantea tomar o seleccionar pues entre 200 y 500 pobres enfermos con fiebre, con patologías pulmonares, etcétera. Como veis, pobres enfermos, esto obviamente no lo planteaban en otro tipo de estamentos sociales, y lo que plantean es que lo dividen en dos grupos. Uno lo tratas tú como quieras, haciendo sangrías, otro lo trato yo, no haré sangrías y haré otro tipo de cuidados. Y dentro de unos meses vamos a analizar a ver a cuántos funerales has ido tú y a ver a cuántos funerales he ido yo, ¿vale? Como veis, es probablemente el primer registro que tenemos escrito de lo que sería un estudio comparativo. Pero lo que podemos considerar comparativo y el primer ensayo clínico es el desarrollado por James Lind, que está publicado en su Tratado del Tratamiento de Escorbuto, que data, como veis, del siglo XVIII, es decir, antes del siglo XVIII había seguido, digamos, predominando el médico adoctrinario. En el siglo XVIII, Lind nace en 1747. Lind es un cirujano de la Marina Real Británica, trabaja en la marina mercante de la Marina Real Británica, y en ese momento, siglo XVIII, pues era habitual los grandes largos viajes en barco, principalmente pues América, África, Asia, y era habitual que los marineros desarrollaran escorbuto, ¿vale? Ya sabéis, por la alimentación que se tenía en los barcos, donde pues no había productos frescos, no había frutas, no había ningún tipo de verdura. Uy, se me ha ido la presentación. Vale, ¿la veis la presentación? ¿Se sigue viendo? Sí, Alberto. Sí, Alberto. Vale, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hizo James Lind en el siglo XVIII? Bueno, pues él se planteó en uno de estos largos viajes que realizaba, dividió a 12 pacientes en 6 parejas. ¿Lo hizo de manera aleatoria? Bueno, pues no lo hizo de manera aleatoria, hizo pues una asignación directa, cogió 12 pacientes, los divide en 6 parejas y a 5 de esas 6 parejas administró los tratamientos habituales en ese momento para el escorbuto, que era pues a un grupo les administraba sidra, a otro les administraba aceite de vitriolo diluido,
a un tercer grupo vinagre, a otro grupo agua salada, a otro grupo nuez moscada con ajo y mostaza, y al sexto grupo, digamos el grupo experimental, les administró solo naranjas y limones, ¿vale? Bueno, pues esto lo publicó años después. Os podéis imaginar los resultados. Obviamente, el único grupo que mejoró del escorbuto fue aquellos en los que se le administró fruta, ¿vale? Vitamina C. Bien, bueno, pero a pesar de que las conclusiones del estudio fueron claras, estábamos en una época, digamos, de transición entre lo que era el médico adoctrinario más empírico, y Lind, a pesar de estos resultados, siguió recomendando a los marinos con escorbuto aire puro y seco, ninguno de los tratamientos que habitualmente se utilizaban, pero no establecieron de manera obligatoria administrar fruta o verdura, sino, bueno, pues como una alternativa. Hubo que esperar prácticamente 50 años después de los resultados de Lind hasta que la Marina Real Británica comenzara a recomendar el uso continuado de fruta y verdura en las dietas de todos sus marineros. Bien, pues este probablemente sea el primer ensayo clínico descrito y publicado, entendiendo con la definición que he establecido al principio. Bien, ya ha comentado al principio el doctor López Sendón la importancia de los placebos para establecer cuál es el valor real de los tratamientos. No sé si será la primera vez que se habla de placebo, pero bueno, es la primera vez que existe documentación de el uso de un placebo o un engaño para establecer el beneficio real de, en este caso, lo que llamaban el perquinismo, ¿vale? Pues había una corriente en el siglo XVII, siglo XVIII, de que el uso de unas varillas magnéticas, como las que veis en la diapositiva, pues podían curar enfermedades. Esto es del año 1800, pero yo recuerdo cuando era pequeño que también se vendía una especie de pulseras que tenían unas bolas magnéticas que también curaban enfermedades, que no deja de ser lo mismo que se planteaba en el siglo XVIII, siglo XIX. Bien, lo que planteó John Hygarth desarrolló una serie de varillas que lo que hacían era imitar estas varillas metálicas, supuestamente magnéticas, pero él las hizo de madera, y evaluó a ver qué es lo que ocurría con los pacientes con enfermedades reumáticas, que era donde principalmente se aplicaba. Y bueno, pues lo que observó es que ocurría lo mismo aplicando estas varillas metálicas magnéticas que las varillas que él había desarrollado, ¿vale? Fue pues un experimento ciego, ¿vale? Usando placebo. Bien, pues es importante, y a día de hoy no se entiende un ensayo clínico sin un análisis estadístico serio, bien planificado. De hecho, es obligatorio tener un plan de análisis estadístico cuando comienzas un ensayo clínico, de tal manera que todos los análisis que se hacen se basan en ese plan de análisis estadístico. Bien. Siglo XVIII, siglo XIX, año 1834 es el año en el que Pierre Charles Alexander Lewis, uno de los que se considera los fundadores de la estadística médica, publica uno de sus tratados, que son los principios de la estadística, y realiza un primer experimento, un primer análisis estadístico basado en su método numérico. Hoy en día este método puede que parezca muy rudimentario, pero son los orígenes del análisis estadístico de los ensayos clínicos. Ya hemos visto anteriormente el tema de las sangrías y de la venosección para curar enfermedades. Lo que hace Pierre Lewis es un estudio retrospectivo, un análisis retrospectivo, donde compara dos series, dos cohortes de pacientes en los que en uno se ha establecido sangría y en otro no se ha establecido una sangría, pacientes con neumonía o erisipela, y bueno, básicamente lo que hace es comparar el porcentaje de pacientes que fallecen en un caso o en otro caso, pero de alguna manera ajustando para el tamaño de esas series, ¿vale? Es decir, no compara únicamente el porcentaje de fallecidos en un grupo o en otro, sino que
aplica pues, lo que hoy podría ser una especie de chi cuadrado, es decir, pondera la cantidad de pacientes que hay en cada uno de los grupos. Puede que hoy puedan parecer procedimientos muy simples, pero como digo, es la base, el inicio, es el padre de la estadística que se utiliza actualmente en los ensayos clínicos. Bien, no se entiende hoy en día tampoco un ensayo clínico sin una distribución aleatoria y sin un enmascaramiento. Son dos estrategias que son fundamentales en los ensayos clínicos para evitar los sesgos de selección y sesgos de evaluación, que son sesgos muy relevantes en los ensayos clínicos. Bien, el primer ensayo clínico, bueno, pues he puesto aquí en de interrogación randomizado, bueno, realmente lo que hace es una asignación alternante. Johannes Fibiger es premio Nobel de Medicina, no recuerdo el año, 1916 aproximadamente, y lo que hace es una asignación alternante para administrar suero antidiftérico o placebo a pacientes que están con difteria. Digo que es una asignación alternante y no una randomización porque lo que hace realmente es que todos los pacientes que llegan durante unos determinados días, ¿vale? Pues una semana, les administra suero antidiftérico y los que vienen a la semana siguiente lo que les administra pues es placebo. ¿Vale? Es decir, no es una aleatorización simple ni estratificada como lo conocemos hoy en día, pero bueno, es un inicio de lo que sería una randomización o una asignación aleatoria. Como digo, recibió el premio Nobel de Medicina a principios del siglo pasado. Y bueno, y ya también por aquellas fechas se comienza también a ver los primeros inicios de enmascaramiento. Se inicia o está inspirado en médicos, en farmacólogos alemanes. Uno de los primeros ejemplos, publicado en el año 1918 por Adolf Bingel, consistía asignar alternativamente, como hemos visto en el caso anterior, a recibir antitoxina diftérica o suero de caballo como control. En el caso anterior, el médico sabía que es el paciente no, pero el médico sabía qué es lo que recibía porque sabía que esta semana administraba antitoxina diftérica y esta semana administraba placebo, pero esta es la primera vez en la que digamos, se desenmascaran los tratamientos y ni el paciente ni el médico saben qué es lo que se está administrando a los pacientes incluidos en los ensayos clínicos. ¿Vale? Como veis en la diapositiva, esto era una tradición que estaba bastante arraigada en aquella época, principalmente en Alemania, el enmascaramiento. Bien, pues hasta ahora, como habéis visto, prácticamente desde el origen de la medicina hasta el siglo XX, hasta principios, mediados del siglo XX, distintos médicos, cirujanos, científicos han ido intentando establecer o implementar distintas estrategias para ir avanzando en el tratamiento de sus pacientes. ¿Vale? Pero esto hace, en el año 1931, plantearse al Medical Research Council en el Reino Unido la creación de un comité de ensayos clínicos. Es la primera vez que se establece un comité de ensayos clínicos para, de alguna manera, estandarizar el desarrollo de ensayos clínicos para el desarrollo de medicamentos y terapias. Se crea con el objetivo de intentar ayudar y asesorar en el desarrollo, diseño de ensayos clínicos que estuvieran bien planteados de productos que fueran apareciendo en base a los datos experimentales, básicamente en el desarrollo básico. De tal manera que empieza también a establecer contacto con lo que ahora son los laboratorios farmacéuticos, pues con distintas firmas comerciales para intentar establecer en aquellos casos en los que había pues, evidencia básica de que podía ser beneficioso para ciertas patologías, poder establecer ensayos clínicos bien diseñados para posteriormente ser aprobado su utilización
en pacientes, ¿vale? Estamos hablando del año 1931. De tal manera que el primer ensayo clínico, digamos, de la era moderna, después de establecer comités de ensayos clínicos para hacer buenos diseños desde el punto de vista metodológico, es este ensayo clínico publicado en el British Medical Journal, año 1948. Como veis, no han pasado ni 70 años. Es el primer estudio randomizado, como digo, realizado bajo el amparo de este Medical Research Council, donde lo que analiza o lo que evalúa es la streptomicina para el tratamiento de pacientes con tuberculosis pulmonar. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues aquí ya para empezar hace un muestreo aleatorio, hace una serie estadística de números aleatorios que además estratifica, que es lo que se hace actualmente por centro, y estratifica también por sexo. Además es una secuencia aleatoria que está enmascarada, es decir, ni los investigadores ni el coordinador del estudio conoce la secuencia, ¿vale? Luego veremos que lo que sí que conoce el investigador cuando abre el sobre es lo que le toca al paciente, ¿vale? Esta asignación aleatoria lo que se hace o lo que hicieron es meterla en sobres, algo que hemos estado haciendo hasta hace pocos años en los ensayos clínicos, de tal manera que cuando un paciente era incluido, el médico tratante abría ese sobre y se podía encontrar o una S o una C, ¿vale? S, streptomicina, C, control, es decir, placebo, no administrar nada, ¿vale? Como veis, la secuencia era ciega, pero digamos, una vez que el paciente era aleatorizado ya no era ciego para el médico, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que el paciente se aleatorizaba a no recibir nada o placebo y recibir streptomicina. Los pacientes ingresaban en el hospital, estaban en salas distintas, pero se mantenía el mismo régimen, los mismos cuidados generales y el mismo seguimiento en ambos grupos de tratamiento. Los resultados pues os los podéis imaginar. Poco tiempo después, 2 o 3 años después, se publica ya el primer ensayo clínico, también en el British Medical Journal, que además de ser aleatorizado, siguiendo una buena estrategia de aleatorización, además ya es doble ciego, es decir, ya el médico no sabe qué es lo que recibe, ¿vale? Estamos hablando del ensayo clínico donde se evalúa la vacuna de la tosferina en niños. ¿Vale? Para empezar ya es una aleatorización, como digo, estratificada por grupos de edad, como veis, 6, 8 años, 9, 11, 12, 14, 15, 17. Aquí, como veis, ya aparece el primer concepto de la firma de consentimiento informado, aunque en aquel momento tampoco fuera algo obligatorio. Y aquí lo que se hace es aleatorizar y lo que se hace es abrir un sobre donde pone A, B, C o D, no se sabe más, y el equipo que ahora llamaríamos equipo no ciego es el que proporciona en función del sobre el vial que se va a administrar al paciente, pero ni el paciente ni el médico conocen cuál es el tratamiento que se está administrando, ¿vale? En la era moderna este es el primer estudio randomizado y doble ciego, ¿vale? Como he dicho, la vacuna de la tosferina. De tal manera que llegamos al momento actual, como veis, siglo XX, segunda mitad del siglo XX, donde en esta figura se representa de una manera gráfica, digamos, la definición que he puesto al inicio de la presentación. Aquí tenemos los pacientes que son randomizados a recibir placebo o tratamiento. Como veis, el paciente es ciego porque no sabe qué es lo que va a recibir. Recibe una u otra estrategia siguiendo una técnica de aleatorización, principalmente estratificada por centro o por distintos factores que pudieran alterar el resultado del ensayo clínico. El paciente, como veis, el médico, como veis, es también ciego, ¿vale? Es decir, el concepto de ensayo clínico doble ciego, pero también el evaluador o el analista de los resultados también es ciego, ¿vale? Lo que entendemos ahora por triple ciego, lo que sería lo ideal en el desarrollo de ensayos clínicos en la actualidad. Bien, pero en los últimos 50, 60 años ha habido también grandes cambios en lo que es la historia reciente del ensayo clínico desde el punto de vista metodológico,
desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista metodológico, principalmente fue clave la enmienda de Kefauver-Harris en el año 1962, establecido, desarrollado en la FDA, que establece por primera vez la obligación para los fabricantes de medicamentos proporcionar pruebas de eficacia y seguridad a todos sus productos antes de que sean aprobados para su comercialización. Además, les obliga a establecer o a publicitar toda la información precisa con respecto a los posibles efectos secundarios. Estamos hablando del año 1967. No ha pasado tanto tiempo desde que es obligatorio establecer pruebas y ensayos clínicos para poder administrar fármacos a pacientes. Además, en este año también establece o se prohíbe que los fármacos genéricos se comercialicen como fármacos de alto coste, presentándolos como nombres comerciales diferentes, como si fuera un avance médico. Es decir, se establece aquí también los primeros principios para establecer ensayos de bioequivalencia y desarrollo y comercialización de fármacos genéricos. Bien, a partir de ahí, los últimos años, pues esto ya lo conocemos porque muchos lo hemos vivido, los primeros estudios multicéntricos, en cuanto se empiezan a desarrollar ya ensayos clínicos en esta época moderna, a finales del siglo XX, y es necesario establecer eficacia y empiezan a comercializarse nuevos fármacos, es necesario hacer ensayos clínicos ya donde se incluya un número muy importante de pacientes para poder establecer estas variables de eficacia. Según va habiendo más fármacos desarrollados y pacientes mejor tratados, es más difícil establecer la eficacia de los fármacos y por lo tanto es necesario establecer grandes ensayos clínicos multicéntricos. También se empiezan a establecer nuevas técnicas estadísticas y nuevos diseños metodológicos como son los metaanálisis, para intentar combinar los resultados de pequeños ensayos clínicos y poder establecer nuevas conclusiones con un mayor poder estadístico. La década de los 80, básicamente, hay gran desarrollo de ensayos clínicos multicéntricos establecidos o desarrollados por la industria farmacéutica, y ya a partir del año 1990 y ya prácticamente en este milenio, a partir del año 2000, ya además de los ensayos clínicos pivotales multicéntricos desarrollados por la industria farmacéutica, empieza también a entenderse el concepto de ensayo o estudio pragmático, y ya, bueno, pues en los últimos 10 años los ensayos clínicos más anidados a la práctica clínica, con el fin de evaluar no únicamente la eficacia, sino de la efectividad y la eficiencia dentro de los sistemas de salud. Bien, desde el punto de vista ético, pues prácticamente la ética nace en el siglo XX, a mediados del siglo XX, como ya sabéis, después de las atrocidades llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera nace en los juicios de Nuremberg en el año 1947. En el año 1962, pues muchos ya lo sabéis, porque es algo que se incluye en la parte ética de todos los ensayos clínicos, el Código de Helsinki y todas las actualizaciones posteriores. Y para que os hagáis una idea de cómo se ha ido implementando la ética en los ensayos clínicos en nuestro país, no es hasta el año 1993, muy recientemente, el momento en el que se establecen los primeros comités de ética de investigación clínica en España. Sustituidos ya en el año 2015 por el nuevo Real Decreto de Ensayos Clínicos por los llamados CEIM, Comités de Ética de Investigación con Medicamentos. Y bueno, ya hay una tercera dimensión en este siglo en el desarrollo de ensayos clínicos, que es la dimensión reguladora, o la dimensión más relacionada con la calidad y con la buena práctica clínica. En los años 70 comienzan a establecerse las normas de buena práctica clínica y buena práctica de laboratorio. Inician principalmente
en Estados Unidos. Se van implantando estas normas de buena práctica clínica para el desarrollo de ensayos clínicos, inicialmente aquí en Europa, en el Reino Unido en el año 86, Francia y Alemania en el año 87, países nórdicos en el año 89 y no es hasta el año 1991 cuando se implementa en todo el entorno de la Unión Europea y por lo tanto también en España las normas de buena práctica clínica para ensayos clínicos con medicamentos en la Unión Europea. Y ya, bueno, pues por no ir poniendo toda la legislación y normas legislativas que han ido aplicando a los ensayos clínicos, únicamente mencionar para terminar el Real Decreto que está ahora mismo en vigor en nuestro país, que es una transposición de una normativa europea, que es el Real Decreto 1090-2015 de ensayos clínicos, que regula el desarrollo de ensayos clínicos de medicamentos y de comités de investigación de ética con medicamentos en España. De tal manera que ya, para terminar, hoy en día no se puede comercializar medicamentos que no hayan mostrado ser eficaces y seguros en ensayos clínicos bien diseñados. Y esto aplica a todos los ensayos clínicos que se desarrollan en la actualidad y a todos los ensayos clínicos que se han desarrollado también en esta pandemia por COVID-19, que a pesar de las modificaciones o estrategias que se han seguido para intentar acelerar la comercialización de vacunas, todas las vacunas autorizadas y comercializadas siguen este mismo principio. Han demostrado eficacia y seguridad en ensayos clínicos bien diseñados. Y esto es todo. Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario. Bueno, pues no sé los moderadores o lo dejamos. Si no hay comentarios, no sé si hay algún comentario en el chat. Maripaz de Miguel. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Yo tengo una pregunta de tipo práctico. Sí. ¿Se puede hacer un ensayo clínico multicéntrico, o sea, que se plantea como multicéntrico, pero que finalmente todos los pacientes son de un solo centro? ¿Y cómo cambiaría eso la regulación de ese ensayo? A ver, pues un ensayo clínico que tú planteas multicéntrico y que acaba siendo unicéntrico, pues obviamente tiene un problema a nivel de diseño, Claro. probablemente a nivel práctico. A ver, desde el punto de vista regulatorio, tú planteas un ensayo clínico multicéntrico, se han reclutado únicamente pacientes a nivel unicéntrico, eso se contemplará en el análisis estadístico y no tiene mayor implicación. El problema es que obviamente probablemente este ensayo clínico no tenga validez externa y los resultados no puedan ser extrapolables a todo tipo de población porque no dejará de tener resultados de únicamente un centro. Desde el punto de vista de la validez interna, hoy en día todos los ensayos clínicos tienen una aleatorización estratificada por centros, ¿vale? Por lo tanto, va a tener validez externa, va a estar bien aleatorizado, van a ser comparables ambos grupos, pero lo que se ve comprometido en este caso es la validez externa y la generalización de los resultados. Vale, gracias. Nada. Bien, bueno, pues si no hay más preguntas, encantado de haber estado en este seminario y espero que os haya gustado. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Gracias.